Y para que... Soy cada vez más ágil, aunque no parece. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces, quedamos en las condiciones predisponentes para una helada, ¿no? Estas tres que son muy importantes, recuérdenlas siempre. Bueno. Ahora, esto acá. El comportamiento de las heladas. Las heladas en sí terminan siendo masas de aire frío. Masas de aire frío que se mueven mucho. O no. Y que se comportan como si fueran cursos de agua, porque es pesado el aire frío. Entonces, si vos tenés un bajo, o una caída hacia un lado, el aire va a tender a ir y a hacerse más pesado y a amontonarse más en la zona más baja. Entonces, normalmente lo normal es que un bajo se te ele más que una loma, porque el aire frío tiende a desplazarse como si fuera una gran corriente de agua. A ver. Bueno. De hecho, ahí, si ven, hay un grafiquito que muestra a un productor que tomó una medida como de una barrera para evitar que el aire frío le llegue a sus vegetales. Por eso también dentro de las medidas de control vamos a ver que está el tema del manejo, ¿no? Que siempre es importante. Esta fotito que puse acá al costado, ustedes pueden ver adelante unos árboles de pino que están verdes, y atrás unos eucaliptus, que están recontra helados, de como 3 o 4 metros. Esto tiene que ver con la adaptación de las diferentes especies a las distintas temperaturas. Fíjense que el pino es un árbol que tiene una adaptación mucho más resistente a las bajas temperaturas que el eucaliptus en este caso, ¿no? Y eso que el eucaliptus no es un árbol que se hele fácil, pero esta helada fue tremenda. Eso tiene que ver con la forma de sus hojas, tiene que ver con el contenido de sales dentro de sus células, que es lo que hace que algunas plantas resistan las heladas y otras no. Algunas plantas resisten las heladas en estado de latencia, sin hojas, o en invierno, y por ahí en primavera, con los brotes más tiernos o brotando, no lo resisten. Eso depende de distintos tipos de árboles. Una costumbre muy común en la zona es en las zonas altas y media loma plantar eucaliptos y en los bajos dejarlo para los pinos, los bajos húmedos, digamos. Era lo que hacían los forestadores antiguamente cuando se hacía mucho pino acá en la zona. Bueno, dentro de las plantas hay un ranking de sensibilidad a las heladas. Hay cosas que se helan más fácil y son más sensibles y se mueren, más con una helada que otras. A la cabeza del ranking, obviamente, la flor, el aparato reproductivo. La flor es lo más sensible que hay para la helada en una planta. Lo peor que te puede pasar es agarrar una helada en floración. La flor se te hela de nada. De hecho, el proceso reproductivo de la planta, ante el primer síntoma traumático que tenga, larga la flor, larga el fruto, tira todo. Lo segundo, como pueden apreciar, es el fruto. Con lo cual nos queda bastante claro lo grave que es para la fruticultura el tema de las heladas. Tanto la flor como el fruto son los dos órganos más sensibles que tenemos y son de lo que vivimos nosotros. Por lo tanto, las heladas no son amigas. Después del ranking sigue la hoja. Llegado el caso, no es tan grave que se te hele la hoja como se te hele la flor, porque la hoja de última rebrota. Después viene la yema, la yema de la hoja. Quizás acá está mal, porque tenemos yemas en toda la planta y no todas son iguales de sensibles. Yo puse la yema acá, quizás no la debería haber puesto.
después viene el tallo, después viene la raíz, y por último la semilla. Nosotros no podemos decir que una planta está seca hasta no estar seguros que la raíz está seca. Por eso a veces queda la planta pelada, quemada, como yo les mostré los árboles frutales hace un rato, y bueno, nosotros no sabemos que esa planta está muerta hasta no ver cómo reacciona la raíz. ¿Mm? Por eso siempre, bueno, es la última bastión, la última esperanza que tenemos, el sistema radicular de las plantas y con su resistencia, ¿no? Y bueno, y ya saben, otra vez, en floración, ya lo vimos en fisiología vegetal, floración es un periodo súper sensible, con mucha sensibilidad, y bueno, y lo peor que nos puede pasar es justamente tener una helada negra en floración. Sobre todo tardía, cuando la planta ya cree que pasó todo el tiempo de la helada y empezó a brotar. Bueno, ¿cómo controlamos la helada? Esto es interesante, porque tenemos dos métodos. Uno es pasivo, es decir, no tenemos que hacer gran cosa, o sea, ya está, cuando llega la helada, está. Tiene que ver con la planificación, cómo hacemos el cultivo, dónde lo ponemos, ¿no? Tener en cuenta esto de las lomas, de las medias lomas. Si sabemos que el frío se comporta como grandes cursos de agua que van yendo para los bajos, quizás podemos plantar transversalmente a las lomas para que esto no suceda, o que frenemos esa corredera de aire frío. Por supuesto que la planta sana es un buen estado de planta, siempre la planta más sana, más fuerte, se defiende mejor que la planta enferma. Y la elección de variedades. Y con esto me refiero a elegir variedades que sean más resistentes al frío, o trabajar con injertos. Uno de los motivos por los cuales en la citricultura se eligen determinados injertos, como por ejemplo es el trifolio que es la base y el pie para el grueso de toda la citricultura en la región, hay otros pies, pero el trifolio se elige porque es muy bueno en resistencia al frío y muy bueno en resistencia a sequía. Cuando vos ves la planta de trifolio y la estudias, te das cuenta que tiene dos características. Una, que tiene espinas, con lo cual que te dice que es resistente a la sequía. Cualquier cosa que tenga espinas, te dice a vos que aguanta bien sequía. Y lo otro que ves que es de hoja caduca, es la única rutácea, la única de la familia de las rutáceas, de los cítricos, no es de los cítricos, de las rutáceas, bueno, están los cítricos, bueno, el trifolio es de la familia de las rutáceas que pierde la hoja. Mientras que la naranja no lo hace, ella sí. Lo que le hace que tenga mayor resistencia al frío, le transfiera al injerto que se le haga mayor resistencia al frío. Entonces, bueno, vos elegís una variedad que tenga injerto sobre trifolio y estás tomando un método pasivo de prevención de heladas y también de sequía. Pero después tenés métodos que son activos, es decir, llega el frío, llega la helada y hacemos algo. ¿Qué métodos son los métodos pasivos? Los métodos pasivos tienen que ver, ahora que ustedes entienden cuáles son las condiciones que hacen que se dé esa helada, es bastante fácil entender cuáles son las cosas que tenemos que hacer para evitarla. O sea, si sabemos que esto es una estratificación de aire que se va amontonando y que tiene que ver con la falta de viento, con la falta de humedad y con la presencia de nubes, y bueno, lo que tenemos que hacer tiene que ver con eso. Tiene que ver con la humedad, tiene que ver con el viento y tiene que ver con las nubes. Capaz a ustedes se les ocurre alguno. El primer método es el más común, el de la cobertura. ¿Tá? Esto lo ven por todos lados. Fíjense, yo ahí puse una plantita de lecho, que se me lo a mí, pero fíjense cómo las hojas de abajo están verdes. ¿Por qué? Porque las hojas de arriba le hicieron como la cobertura. Eso tiene una explicación con el microclima propio que se hace adentro de la planta, ¿ves? Acá está en este gráfico, en este libro, está estudiado cómo esta radiación y esta estratificación de temperatura que ustedes pueden ver acá en esta columna, te hace una diferencia de temperatura entre lo que pasa abajo del árbol y lo que pasa afuera de la copa. Y eso genera este microclima que hace que por ahí no se te hele
dentro del árbol o abajo del árbol. Y eso mismo es lo que se trata de hacer cuando se las cubre a las plantas. ¿Ven? Acá lo ven en un arbolito, acá se lo ve en un invernadito chiquito. Lo que se trata de hacer es tratar que esa radiación vuelva hacia abajo y no permita que la temperatura baje por debajo de 0 grados. Es muy sensible, muy chiquitita la diferencia, pero te salva una planta. Te salva una planta. Y si vos lo querés ver más claro a eso, nos vamos a la foto del principio, esta acá. Yo no sé si se alcanza a ver claramente, pero esta la saqué y se notaba clarito cómo los espinillos vos tenías acá, y abajo de los espinillos se te hacían todo como unos círculos, estaba todo escarchado, y abajo de los espinillos se hacían unos círculos que no estaba escarchado. Y no es porque el hielo cayó de arriba y el espinillo lo frenó. Lo que pasó es que abajo de los árboles se generó este microclima que permitió que ahí no suceda la helada agronómica. Y es algo que se trata de replicar cuando se hace un método de cobertura. Ustedes lo habrán visto por todos lados, lo agarran y los envuelven a los árboles con plástico, hacen cualquier cosa. Parecen unos... Pero bueno, ese es un método muy común y muy usado. El principio es este, el que les estoy explicando. Después, y también es el más rústico, vamos a ser claros, porque vos tenés una quinta de 20 hectáreas, no podés tapar todos los árboles. Entonces, no, o tenés un viñedo completo, no lo podés tapar todo. Entonces, tenés que usar otro tipo de método. El siguiente método en rusticidad y antigüedad es el sistema de calentadores. Básicamente meter estufas en medio de las plantas. El principio de los calentadores tiene que ver con la temperatura. ¿Ok? No obstante eso, en la búsqueda de replicar el tema de las nubes, porque la gente esto lo ve hace cientos de años, que las heladas pasan por estos motivos, buscando replicar las nubes, también buscan hacer humo. Muchas veces vos ves los calentadores que llenaban de humo todo. También hasta cubiertas quemaban, buscando ese efecto de nube. Pero en realidad lo que se busca hacer es levantar la temperatura y romper esta estratificación a través de fuentes de calor en el medio del cultivo. Es un clásico, el calentador. También es poco eficiente, es bastante costoso, no es el mejor de los métodos, y bueno, tenés que estar en estos casos activos, en todos los casos de las heladas que estamos hablando, a medida que más intenso, más tecnológico y avanzado es, más tenés que estar atento al momento de la helada. Porque vos tenés que, algo te tiene que avisar que en qué momento empieza para que vos prendas los calentadores. No lo podés prender por las dudas. Lo mismo pasa con todos los métodos que vamos a ver ahora hacia adelante. El siguiente método parece un poco loco, pero existe. De hecho, en la quinta laboral lo tenemos. Y es un ventilador. Crear viento en forma artificial en la quinta para romper esa estratificación. Como sabemos que no tiene que haber viento para una helada, hacemos viento, generamos viento con un ventilador antiheladas. Existen varios modelos de ventilador antiheladas. Este es uno. Existe también el que tiene una turbina que chupa el aire de arriba y tira para abajo, ¿no? O viceversa. Pero el objetivo es este incluso gira sobre su propio eje, para 360 grados. El de la Aurora te cubre como 7 hectáreas más o menos. ¿Viste? Entonces vos haces esto de remover el aire y rompés la estratificación. En todos estos sistemas, yo les decía tenés que estar al tanto cuando empieza la helada para prenderlo. Y es muy complicado porque siempre que te das cuenta que está roto, es cuando tenés la helada. Y las plantas que son protegidas por el sistema antiheladas, después quedan más sensibles a las heladas, mientras que las otras quedan más rústicas. Entonces, si vos no llegás a prender un sistema antiheladas, o no podés, o se te rompe y te cae una helada, te hace peor a las plantas que a las que no tienen el sistema de protección, ¿no? Por un tema de rusticidad propio, ¿no? Es todo un tema. Bueno, obviamente, el riego. Si nosotros sabemos que la temperatura se toma desde el suelo, y sabemos que el problema es que la temperatura baja en el suelo por debajo de cero, y le va pasando eso al aire, y ese aire va enfriándose, si nosotros mojamos el suelo, como ese cambio de temperatura va a ser mucho más suave, el frío va a enfriarse mucho más lentamente,
nosotros vamos a tener más tiempo antes de que el suelo se ponga en 0 grados. Entonces, si logramos demorar ese proceso más tiempo, logramos que el cambio de temperatura sea más tarde y quizás logramos pasar toda la noche sin llegar al punto de congelación. Lo cual sería un golazo porque zafaríamos de la helada. Un segundo. Deme un segundo que quiero guardar la clase que estamos grabando. Esto sería heladas. Para después subirla a YouTube. 2008. Un momento. Disculpen, ahí está. Aceptar. Muy bien, la guardo. Bien, entonces, mientras más húmedo está el suelo, más suave va a ser el cambio. O sea, una buena medida, si vos sabés que va a helar, es mojar el suelo. Mojar el suelo debajo de la planta, regar. Ahora, cuidadito de no mojar la planta, porque el cambio de temperatura cuando en el agua, es decir, el cambio del agua líquida a sólida, es un proceso endo y exotérmico. Puede ser mucho peor la consecuencia de una planta si vos la mojás y pasa un proceso de congelación y de descongelación sin el suficiente control. Ahora vamos a ver el siguiente método, que es el método que tenés que tener recontra aceitado para hacer, que es el método que se llama de congelación. Pero tenés que ser un capo. Porque lo que haces en el siguiente método, si le pifiás, te comés la helada más grande de las que podés ver. ¿Cómo es el siguiente método que yo les voy a mencionar? El control de congelación. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos una neblina de plantas al comienzo, en la planta, una neblina de agua al comienzo de la helada, y la congelamos. Generamos una capa de hielo, la cubrimos completamente de hielo. Entonces, ¿qué es lo que garantizamos? Que esa planta se mantenga a 0 grados. Tenés que prender el sistema cuando empieza la helada, y tenés que apagarlo cuando la temperatura ambiente llega a un determinado punto que es muy superior al punto de la helada. Porque si a vos se te corta durante la helada la provisión de agua para mantener ese congelamiento, el proceso endotérmico de transformación del hielo en agua quema baja muy por debajo del 0 grado y te hace un desastre. Se te suma la temperatura del aire más el proceso de descongelamiento del hielo. El proceso de descongelamiento del hielo lo que hace es chupar temperatura. El hielo chupa la temperatura, y te chupa la temperatura de la planta, de las hojas, y te hace un desastre. Ahí lo tengo, ahí está marcado temperatura, bueno, pero es un proceso que tiene que ver con el agua, con la transformación del agua. ¿Por qué pongo un iglú? Porque este es el mismo principio. La gente hace un iglú en los lugares donde la temperatura llega a menos 20, menos 30 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque justamente adentro del iglú por lo menos se mantienen a 0 grados. 0 es mucho mejor que menos 20. Entonces el esquimal ahí está feliz, hará un fueguito ahí en el medio y más o menos la pasa. A ver, si vos salís ahí con menos 20 grados, te morís. Bueno, eso me lo contaba un amigo que es escalador. Cuando van a acampar, dice, se tapan con nieve, hacen un pozo en la nieve para acampar abajo de la nieve. Exactamente, porque la nieve está a 0 grados. Está a 0. Está bien, es una temperatura horrible, pero es mejor que menos 10. Sí, pero mejor que menos 20 o menos 10. Ahora, ustedes me van a decir, gran parte de lo que me dijo hoy Panchi es mentira, pero yo, ¿qué hice? Me conseguí videos de todo para que vean esto, así que la idea mía es compartirle algunos videos. Bueno, lo primero que voy a mostrarles, díganme si lo ven bien, ¿eh? Esto es un calentador de los viejos, de lo que yo les decía.
Esto es Entonces, re yankee. Los yanquis les encantan estas cosas de prender fuego, hacer humo, meter estufa en no, el no medio se ve. del... ¿Lo ves bien ahí eso? Quedó, No, no, no. quedó la imagen del esquimal, ¿Del iglú no ven del el iglú. video? Un momento. Un momentito que tiene que ver con mi... tiene que ver con mi incapacidad de dejar de compartir. Un segundito. Y... pantalla. Y... ¿ahí la ven? Sí. Sí. Bueno, ahí tenés. Este es un sistema... El Yankee promedio es muy bruto. ¿La ven bien ahí, José, no? Sí se ve. Perfecto. Ahí tenés un calentador. ¿Viste? Meter una estufa en el medio del campo es... Ve ahí la tienen prendida. Es una cosa, viste, antigua, viste, y súper poco eficiente, bastante contaminante. Y hay un montón de modelos de calentadores. Ahí tenés uno de noche funcionando, ahí lo ponen de noche. Y ahí toma la temperatura, obviamente que calienta, pero vos tenés que tener en cuenta que eso sí, el tipo tiene un calentador de como, no sé, 60 años de antigüedad, pero el medidor de temperatura que tiene es una masa, mira. Claro. Eso está, eso Lo que es hace es lo que hacen es circular aire caliente, digamos, por debajo de las plantas o debajo de una plantación en generan el un caso de punto usar. de generación de aire caliente. Claro. Básicamente generan un punto de generación de aire caliente, entonces ahí vos, es como que esa estratificación que tenés un lugar donde tenés más temperatura y se trata de romper esa estratificación. Se le pone una estufa a la planta. Es bien de bruto. Bueno, por ejemplo, yo les hablé hoy de el sistema de ventiladores. Ese sonó loco, ¿eh? Pero no. Pero ahí tienen un señor prendiendo un ventilador. Acá yo teníamos uno a nafta, consumía cualquier guarangada, después lo hicimos a gas. Pero el gran problema que tenés con estos sistemas es que cuando te enterás que se rompe, es justo el día que tenés la helada. A las 10 de la noche o a las 2 de la mañana. Entonces te querés matar. Bueno, ahí yo les voy a poner un poquito, ahí la prende, y ahí está el ventilador. Es una locura, pero bueno, ustedes ven que va girando a 360 grados y generando viento. Bueno, tiene un sistema mecánico, si ustedes lo buscan por internet, lo van a encontrar, hay un montón de modelos. Bueno, después tenemos otro tipo de ventilador, por ejemplo, estos usan en Uruguay y hay uno cerca de Concordia. Esto es una nota que le hicieron y vamos a llegar ahí está, ¿ven? Allá al fondo se ve este aparato acá. Luego tiene una turbina ahí adentro conectada a la toma de fuerza del tractor, con una caja de reducción que está ahí. Entonces, ahí lo ves, ¿ves? Ahí está acá, gira, toma el aire de abajo y lo tira para arriba. La búsqueda, lo que está explicando este hombre, con toda la razón del mundo, de invertir, de romper la inversión térmica. ¿Mm? ¿Mm? Esto también es lo mismo, tenés que tener un sistema de alarma temprano que te avise a qué hora tenés que ir, y suena la alarma y ir corriendo a prender el ventilador. Esta bien nos Ahí lo pareció que hace en Concordia. chupa el aire de abajo y lo tira hacia arriba, Sí. hace como recircularlo. Exactamente. Una recirculación. Vos lo que necesitas es sacar esa estabilidad, esa Como estratificación.
Porque O un aunque... ventilador de techo que funciona al revés, digamos. Exactamente. Y este es el que menos me creían ustedes, que es el que se congela todo. Bueno, acá te voy a mostrar un sistema en el cual se congela la planta completa para mantenerla a 0 grados. Esto es arándano y es en Concordia. Ahí ven, fíjense que está prendido el riego todavía. Todo lo que está por debajo de la capa de hielo está a 0 grados. ¿Ves que está prendido el riego todavía? Donde deja de haber provisión de agua, esto se recontrahela. Por eso es importante que no paren toda la noche. Démelo un segundito. ¿Cómo anda, loquito? En clase. No me pasó nada. Arriba. ¿Ven? Eso, si se corta un segundo el agua, están al horno. Entonces, no tiene que faltar en ningún momento provisión de agua. Eso lo pasaron el otro día, había daban fotos de eso. Pero hay que ser grosso para hacerlo así, ¿eh? Tenés que ser, en el sur lo hacen muchísimo. En el sur lo hacen muchísimo. Dame un segundito. Negra, Leo, que viene a ver a los chicos. Perdón, Gurice. Bueno, y ahora... Ah, acá, Negra, Leo. Bueno, y ahora... yo tengo acá, a ver si lo encuentro. Esto es una película. Díganme si no la ven, ¿eh? Esto es una película. Ese que ven ahí, ¿alcanzan a ver bien? Ahí está Keanu Reeves y una actriz que no sé quién es. ¿Lo ven, no? Sí, sí. Bueno. Esto se llama Un paseo en las nubes. Es una película bastante melosa. Yo, la verdad que hay que verla. Pero bueno, habla de un romance de este con la otra, qué sé yo. Pero se da en un viñedo. ¿Tá? Y este viñedo tiene todo el manejo de un viñedo, qué sé yo, de los años 60, y tiene una situación de helada. Entonces, en esa época lo que hacen es, prenden los caloventores, no molestó, prenden los caloventores, y ahora van a ver lo que hacen. Todos se ponen tipo ala de mariposa y empiezan a aletear durante la helada. ¿Ven? Bueno, ahí ponemos. Fíjense que prenden los caloventores y todos empiezan a aletear. Esto que tiene rigor histórico, por más que una película bastante melosa, en realidad muestra una de las costumbres en Italia de la lucha contra las heladas, y lo que están haciendo en este momento es prender esas estufas y tratar de romper la estratificación del aire, aleteando con estas cosas tipo alas. Ahí lo pueden ver bien en perspectiva. Todo el mundo a mover las alas y a romper la estratificación de la helada. Para salvar el viñedo. Para salvar el viñedo de la helada. Y dependiendo del momento, no es si vos lo tenés en floración o con frutos, es mucho más sensible, mucho más riesgoso. Vos ahí podés perder todo. Esa es una helada tardía, vos te puede matar toda la helada. Todo el viñedo. Pues, en esta época, digo, el viñedo está pelado. O sea, esta época está pelado, pero dentro de poquito va a empezar a tirar primeros brotes, y en cuanto tire la flor, octubre, noviembre, llega a aparecer una helada tardía y te quedás sin fruto. Sin fruto. Perdés todo. Bueno. Esta es la parte en la que
ya tenemos que terminarla porque ya se pone medio melosa. Bueno, ahí están con los caloventores. ¿Ves que es el mismo caloventor que andaba, los calefactores que usaban los otros, los gringos? Es un sistema muy viejo ese y muy poco eficiente. Bien. Bueno. Creo que a ver qué me queda. Ya. Bueno, eso es más o menos todo lo de hoy. Ya estamos en los 7 minutos finales. Es un buen momento para hacer preguntas si quedó alguna, José. O Leandro. A ver. Quedó claro, ¿no? Las plantas tienen, si las plantas tienen una temperatura, no sé, corporal, como tenemos los humanos, bueno, o las plantas mantienen la temperatura toman la temperatura del ambiente nada más. Toma la temperatura ambiente, pero se amortigua mucho los cambios. O sea, no tiene una generación propia de temperatura. Toma la temperatura ambiente, tiene un proceso energético interno de generación de planta, o sea, que es propio, pero no tiene un calor, no genera calor corporal. No genera calor. Sí toma la temperatura ambiente, pero al ser tan alto el contenido de agua que tiene, los cambios son muy lentos, muy suaves. Más lento. Pero a veces sufre por ahí un golpe de calor, por ahí puede quemar una planta. Muchas veces las plantas vos ves que hacen, sobre todo cuando son chicas, tienen como hojas, uno dice hojas de sacrificio. Las de arriba se queman para que las de abajo más o menos sobrevivan. Y acá, viste, hay épocas y momentos en las que te agarra un solazo y te las destruye. Pero no, dependen mucho de la temperatura ambiente. Bueno, sí, cuando, digamos, sí, Leo. Cuando, digamos, si las regás, digamos, cuando mojás el piso, ayuda. Y si en ese momento se abona también, ayudaría más. Sí, sí, pero abonarías con materia orgánica. Cuando nosotros vimos materia orgánica, una de las ventajas de la materia orgánica es que te retiene más la humedad del suelo. Entonces, como esa materia orgánica retiene más humedad, viste que un suelo con materia orgánica es más húmedo porque tiene esa cosa, entonces los cambios de temperatura son más suaves, y hacer los cambios de temperatura más suaves, capaz no llega a bajar la temperatura suficiente para que empiece a generar temperatura de 0 grados. Si el 0 grado se toma en la helada a 1,50. Si el 0 grado te queda a 10 centímetros, es mucho menos grave en un viñedo, en cualquier árbol frutal, qué sé yo, que te llegue a 1,50 m o 1 metro. Porque el 0 grado te va a ir elevando el punto de congelación y a veces te queda una hojita baja congelada y la copa del árbol sin congelar. Entonces, vos tenés que tratar de amortiguar lo más posible esos cambios. Una de las formas de hacerlo es mojando el suelo. ¿Y esas plantas, por ejemplo? ¿Terminan? Dale. Por ejemplo, las plantas de eucalipto estaban quemadas por la helada. No se sacrifican esas plantas, esas pierden la hoja y después sigue brotando, se regeneran, digamos. Depende de la intensidad de la helada. Esas plantas que vos viste, las chiquitas, se perdieron todas. Eso se perdió todas. Las grandes, no, las grandes sobrevivieron. Normalmente, las plantas de eucalipto tienen un proceso de rustificación, que se llama. Si las hacen vivero, cuando están así altitas, se las saca y se las deja en invierno. Y una de las cosas que vos ves es que se ponen rojas. Muchas plantas, cuando sufren esta rustificación con el frío, empiezan a generar estas hojas quedan rojas. Vos lo ves en los eucaliptos. Esas plantas se dicen rustificadas y después las llevan a campo. Cuando pasan estas heladas, te puede pasar de que te hele la hoja y después rebrote. Mientras más grande el árbol, normalmente es más resistente. En este caso fue tan fuerte la helada que eran árboles de 2 años y se perdieron todos, se helaron las hojas, la rama, el tallo, y la raíz no llegó a tener la fuerza suficiente para recuperarla.
o la planta quedó tan afectada que no pudo. Te puede hacer un desastre la helada. Claro. Una También cosa más, entonces, ¿cuál es más grave o más seria? ¿Una helada temprana o una helada tardía? Porque el problema, la helada en el medio no hay problema. El tema es que te salga una muy temprano, que te hele temprano, o que te hele muy tarde. ¿Qué es más grave? una tardía, Sí. porque Sí, si es que está brotando la planta, lo tiene. En la tardía no es totalmente. cuando la planta ya empieza a funcionar, digamos, empieza a correr la savia, entonces ahí Totalmente. está. Y es una muy temprana, la planta ya está en estado de preparación, digamos, para el invierno, se está preparando para eso. Exactamente. La planta va a sufrir helada. El problema son las que son fuera de término y con la planta en otro proceso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Viste? Cuando tenés todo florecido, tener una helada es un problemón. Claro. Dependiendo de la resistencia del árbol y todo eso. Pero incluso por ahí a veces se repite, porque ahora se hela y después vuelve a generar cosas. Bueno, pero es parte del proceso de recuperación del árbol, ¿no? Sí. Bueno, queda un minuto, Ulises. No sé si queda alguna otra duda o como para volver o ya estamos. Ya está. Bueno, yo subo esta presentación yo subo esto a YouTube, subo la presentación a la plataforma para que puedan acceder, cualquier duda que tengan, y la tarea es ver cuándo está la próxima helada, que seguro que cae cualquier día. Vamos a esperarla esta noche. Y Y el bueno, ya sábado. saben las medidas para ir viendo, y bueno, y una vez que ya conocen esto, lo importante es que ustedes puedan verlo en la naturaleza y detectarlo, que es lo que vienen haciendo bárbaro hasta ahora, pues la verdad, estoy viendo lo de las prácticas, es espectacular como están haciendo. Van detectando y viendo las cosas, así que, bueno, yo ahora subo esto a YouTube y lo comparto en el grupo. Ok. Che, Bueno, Ulises, descansen, y después seguimos la semana que viene con fisiología vegetal. Volvemos a la normalidad.